Buenas noches, ingeniero. A continuación se va a proceder a explicar sobre un diseño de un sistema de control automático para un sistema de riego. El grupo se encuentra conformado por Roberto Quitio, Brandon Gancino, Darío Cobos y mi persona, Dani Paucar. Eh, Pertenecemos a la carrera de electricidad, al curso S3 de MQA. Como primer punto a desarrollar, a explicar sobre el sistema de riego, se identificó dos variables. La variable a controlar va a ser el flujo de agua y la variable a monitorear va a ser el nivel del agua almacenada en un tanque. A continuación, eh, se muestra el diagrama de un sistema de riego, mismo que beneficia a las plantaciones eh, que se encuentran instaladas en la parte industrial en el estado ecuatoriano. Como punto principal tenemos un pozo. El pozo, posterior a ello tenemos un motor, que el motor va a succionar esa agua y la va a suministrar hacia el sistema de control que vamos a automatizar. Este sistema, este sistema eh, consta en esta sección, como se muestra a continuación, en esta sección, una vez que el agua es enviada por el, por el, por la bomba, el fluido del agua va a ser censado, flujo del agua va a ser censado con un instrumento, con un sensor de flujo, con un lazo 300. Este instrumento va a enviar una señal hacia el transmisor de flujo, igualmente de lazo 300. Este va a indicar una medida y posterior a ello, esa medida la va a enviar hacia un registrador de flujo con el lazo 300, con el objetivo de monitorear y de almacenar los datos que se encuentran establecidos referentes al flujo del agua, al comportamiento del flujo del agua. Una vez que la bomba se envía el agua, esta va, el agua va a atravesar por una válvula de diafragma. Esta válvula de diafragma la abre y la almacena, el agua cae hacia el tanque número 1. Posterior a ello, el nivel del tanque va a estar configurado a un 80%, es decir, hasta esta sección aproximadamente. Además, todo el sistema va a poseer una presión de, de 0 a 4 bares, o la temperatura del agua va a ser igual de 30 a 60 grados centígrados. Posterior a ello, una vez teniendo esas configuraciones, tenemos un sensor que nos va a indicar el nivel del tanque, si se encuentra a un 20%, 30%, hasta llegar a un 80% máximo. ¿Por qué no se utiliza un 100%? No se utiliza el 100% debido a que puede provocar fallos en el sistema y exclusivamente en el tanque. Puede haber, puede haber un derrame del agua, y para evitar aquello se ha procedido a colocar el rango de nivel máximo de llenado del tanque en un 80% y del nivel mínimo de que se va a encontrar este tanque va a ser un 10%. Estos porcentajes de niveles del agua va a estar censado
va a estar medido por un sensor, el que se encuentra instalado en esta sección, por un sensor indicador de nivel de lazo 100, el mismo que va a transmitir una señal hacia el transmisor de nivel de lazo 100. Esta medición va a ser enviada a un controlador de nivel. Este controlador de nivel va a estar configurado con los parámetros anteriormente mencionados, del 80 al 10%. Al no cumplir, por ejemplo, al estar en un 20%, el controlador de nivel recibe la señal del sensor del transmisor y este controlador, al tener 20% del agua, envía una señal neumática por esta parte de acá hacia la válvula y va a aperturar al 100% la válvula para que el sistema se llene a un 80%. El otro caso es que cuando el sensor de nivel sensa que ya se encuentra en un 80% el tanque de su capacidad, este sensor envía una señal al transmisor de nivel y el mismo le envía esa medición al controlador de nivel. Entonces, el controlador de nivel de igual manera va a enviar una señal neumática hacia la válvula de diafragma y esta la va a cerrar completamente hasta dejarla con cero, a cerrarla completamente. Es decir, que no va a permitir el paso del agua. Listo. Además, adicional de aquello, el presente sistema tiene una alarma indicadora de nivel alto y bajo. Una vez que este controlador se actualice con los niveles del 80 al 10%, es decir, un nivel máximo y un nivel mínimo de llenado, esta nos va a indicar que el tanque se encuentra al máximo y que el tanque se encuentra al mínimo mediante unos, unas luces piloto o unos indicadores que se muestran en campo. Listo. También, una vez que el tanque ya se encuentra llenado al 80%, un controlador de nivel igual manera instalado en la parte inferior es con lazo 200. Al ver que ya cumple el tanque con el 80%, va a aperturar, va a enviar una señal neumática hacia la válvula, aperturando completamente la misma y esta la envía hacia descargo del campo de la plantación número 1. Igual manera, cuando este controlador de nivel detecta que está a un 10% el tanque, esta envía una señal neumática hacia esta válvula ubicada en la parte inferior, la que se muestra a continuación, y esta la va a cerrar completamente para que el tanque otra vez vuelva a almacenar a un 80% y otra vez cumpla la función de riego en los campos que se requiera administrar o implementar el riego. ¿Con qué objetivo se lo realiza aquello? Para que tenga una, una parcialidad de la distribución del agua en todo el terreno. Listo. Listo. A continuación se procede a identificar los instrumentos implementados para este sistema de riego. Como primer elemento tenemos una alarma indicadora de nivel alto y bajo con un lazo 100 montado en campo. Tenemos un controlador de lazo 100
un controlador de nivel de lazo 100 montado en el panel principal, un transmisor de nivel de lazo 100 montado en campo, un sensor de nivel montado en campo con un lazo 100, un tanque de almacenamiento con lazo 100 de igual manera. Posterior a ello tenemos un controlador de nivel de lazo 200 montado en el panel principal, una válvula de nivel, una válvula de diafragma neumático. Tenemos un sensor de flujo del agua de lazo 300 montado en campo, un transmisor de flujo del agua de lazo 300 montado en campo y un registrador de flujo de lazo 300 montado en el panel principal. Tenemos líneas neumáticas y la simbología de la válvula diafragma mostrada anteriormente. Listo, eso en cuestión a la instrumentación del sistema. A continuación se va a proceder a explicar sobre el funcionamiento del proceso de sistema de riego y sus condiciones, sus rangos. Tenemos un inicio y el inicio comienza la succión del agua por parte de una bomba. En esta bomba, el flujo del agua va a ser de 33 litros por minuto y la presión del flujo del agua va a ser de 0 a 4 bares. Posterior a ello de la bomba, se va a dirigir el agua traviesa sobre la válvula de diafragma, según las órdenes recibidas por el controlador que anteriormente se lo mencionó, que en caso de que el tanque esté un 20 a un 10%, la válvula se va a aperturar al 100%. En caso de que se encuentre al 10% de almacenamiento del tanque, la válvula se encuentra un 80%, perdón, el tanque, la válvula se va a cerrar completamente, impidiendo el paso del flujo del agua. Posterior a ello, el control del flujo del agua se lo realiza por un sensor, el mismo que va a enviar una señal hacia el transmisor. Esa medición del flujo del caudal del agua va a ser transmitida hacia un registrador de flujo con el objetivo de monitorear y almacenar los datos y el comportamiento del sistema en referente al flujo del caudal durante días, meses y los años que se encuentre instalado este proceso, este sistema de control de automatización. Posterior a ello, el agua se almacena en el tanque. Este tanque va a ser de una capacidad de 50 litros. ¿Listo? Listo. Posterior a ello, el nivel del agua es monitoreado por un sensor de nivel. Este va a monitorear ya sea el 10% o el 80% de almacenamiento del tanque en su nivel máximo y su nivel mínimo. Este sensor va a brindar una señal hacia el transmisor que va a hacer una medición y esta medición lo pasa hacia el controlador, ¿cierto? Listo. El controlador de nivel recibe dicha señal y esa señal lo que hace es comparar el set point, o sea, los niveles establecidos en el control y la variable monitoreada y crea una señal de error para la apertura o cierre de la válvula. En pocas palabras, si el tanque, si el nivel del agua es bajo, entonces el controlador realiza una diferencia con el flujo de caudal del agua que posee en dicho momento y al tener un nivel bajo del agua va a necesitar que el flujo del agua sea mayor para cumplir con el requerimiento de llenado del 85%. Por ende, el mismo va a enviar una señal neumática para que la misma se abra completamente. Y viceversa, en el caso de que el nivel del tanque sea del 80%. Posterior a ello,
según las condiciones, ¿no es cierto? Envía las señales, como ya se lo mencionó, y el agua es al agua, al cumplir el 80%, es redirigida hacia los campos de regadío o donde se quiera implementar el sistema de automatización de riego. Listo. Pero en esta sección, al estar monitoreado, ¿cierto? Por ese sensor, encontramos una determinación. Entonces, ¿qué hace el controlador? El controlador menciona el tanque está lleno, es decir, el tanque ya está un 85%. Si dice que sí, el controlador envía una señal de alarma de alto nivel y cierra la válvula. En caso de que el tanque no esté lleno, es decir, que el tanque esté al 10%, esta envía una señal de baja y nuevamente, si dice no, el agua es almacenada en un tanque. Listo. Como siguiente punto se tiene la identificación del lazo de control del sistema de riego, ¿cierto? Como se pudo evidenciar, nosotros tenemos un punto, un set point, ¿cierto? Una implementación o unos rangos principales que los comparamos con las variables de salida. Entonces, al tener una variable de salida, una comparación, ¿no es cierto? Tenemos un sistema de lazo de control de cerrado, de lazo cerrado. Y dentro de este sistema tenemos los siguientes aspectos. Como entrada del sistema de riego es el caudal del agua enviada por la bomba. Luego tenemos un controlador que es un transmisor de flujo. Luego tenemos un actuador que va a ser la apertura de cierre, el funcionamiento de apertura y cierre de la válvula, la apertura y cierre, que va a ser la válvula de diafragma, según los requerimientos del sistema y las señales enviadas por un controlador. La planta o proceso es el almacenamiento de agua y la salida del sistema es la distribución del agua o el nivel del agua, ¿ya? La salida del sistema tiene la distribución del agua o nivel del agua. Esta va a ser, eh, y va a ser, la señal de error va a ser identificada por un transmisor, siendo este un sensor de nivel. En este punto tenemos el diagrama realizado en un seed chart, que tenemos un caudal del agua. El agua va a pasar por un transmisor de flujo, la válvula de diafragma, luego va el almacenamiento de agua, luego la distribución de agua, al nivel del agua. Esta va a ser comparada por un sensor de nivel y en caso de requerir la apertura o cierre de la válvula, va a ser comparada estas variables y según el requerimiento del sistema va a enviar una señal de apertura o cierre completamente de la válvula y así consiguiente al proceso de riego. Eso sería todo en cuestión a la identificación de instrumentos, el diagrama de lazo de control y el funcionamiento del sistema. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Roberto Quitio, junto con mis compañeros, hemos realizado un diseño de control automatización del sistema de riego. En mi caso me ha tocado explicar sobre los sensores de medición. El primer tema que le voy a explicar es el funcionamiento, las características y el motivo de la selección de dicho elemento. El primero que tengo es el sensor de flujo de agua, el IFS-201. Sus características cumple con las aplicaciones suministro de agua y gas que nosotros necesitábamos. Sus características principales tenemos el voltaje de operación, que es de 5 a 18
18 voltios, consumo de corriente de 15 miliamperios, rango de flujo de 1 a 40 litros por minuto. Tenemos igual los pulsos por litro de 450, perdón, 450. Factor de conversión de 7,5, tenemos la presión de máxima de 17 bares. Su temperatura de 25 a 80 grados centígrados, capacidad de carga que en estado de operación tenemos de 10 miliamperios, ¿sí? Tenemos lo que nos cumplió las características que nosotros necesitábamos para este tipo de automatización. Por lo tanto, fue escogida este sensor de flujo. Aquí lo voy a indicar en la imagen. Tenemos una entrada y aquí le puedes conectar la salida. Aquí nos indica la conexión de las borneras para recibir la señal. El siguiente tengo el transmisor de flujo de agua, el marca Siemens, es el modelo FMMA 500. De igual manera nos indica las principales características de sí. En campo de aplicación tenemos la misma, de que es agua y gases. Fuente de alimentación tenemos 115 a 230 en corriente alterna. Fuente una frecuencia de 60 hercios. Rango de señal de salida 4 a 20 miliamperios. Supresión de bajos caudales tenemos de 0 a 9,9%. Error de medición. Temperatura nos indica de la misma manera de menos 40 a 70 grados. Medición de fluidos, agua y vapor. Es compatible con el IF 201, es por la cual fue seleccionada este tipo de sensor. Aquí le voy a indicarle, aquí la imagen nos indica. Es un sensor ya incorporado con la pantalla digital, que nosotros pues, podemos observar todo el operativo, todo el registro cuando esté en proceso el dispositivo en sí. Tengo el otro es el registro de flujo de agua, igualmente el marca Siemens, tengo la FM, el modelo 100. Sus características principales, los mismos nos indica, campo de aplicación de suministro de agua, fuente de alimentación 1930 DC, frecuencia 60 hercios, comunicación IO-Link. Es de igual manera tenemos la corriente de 20 miliamperios, su temperatura de menos 40 70 grados, que es lo que es más importante que nosotros buscábamos para que sea compatible. Entonces, y también tenemos que ese equipo nos posee un almacenamiento de datos a largo tiempo, característica que permite efectuar un análisis estadística del sistema de riego en una plantación en determinados momentos, ¿sí? Este es el Siemens FM100. Así como nos indica la foto, igual tiene ya incorporado la pantalla para poder registrar, para poder verles todas las mediciones ya durante el proceso del trabajo. Por último, tengo alarma de nivel de alto y bajo. Y la marca Siemens, esto es como es un switch que va a trabajar, va a dar la señal cuando el nivel de agua está baja o cuando el nivel de agua está completamente llena en sí. Salida tenemos esto, trabaja con contactos, con un solo contacto, tiene normalmente cerrado. Resolución de sonda, perdón, tenemos 17 grados centígrados. Temperatura del proceso tenemos de menos 40 a 100 grados centígrados. Nos indica que su presión del proceso es hasta 10 bares. Alimentación de 12 a 33 en DC. La selección, pues, por la motivo que esta nos permite soporta la presión del sistema que se encuentra entre los rangos de 0 a 4 bares de sí, referente a la temperatura de operación del proceso. Eso sería en cuestión de los instrumentos que me tocaba explicar un poco sobre cómo es el operativo en sí de cada instrumento. Buenas noches con todos, mi nombre es Darío Cobos. Voy a hablar un poco sobre el proyecto que estamos realizando, que es el diseño de un sistema de control automático para un sistema de riego. Les voy a hablar sobre unos puntos y aparte de las conclusiones y las recomendaciones. En este caso, los puntos de lo que les voy a hablar yo
es del, desde aquí, el sensor de nivel Siemens Wojtek CL200, que fue uno de los que decidimos para realizar este control de procesos, los cuales voy a hablar un poco sobre las características y el motivo de selección de este, el cual en las características tenemos el campo de aplicación, que es de líquidos y sólidos, que tiene una alimentación de 12 a 250 voltios. Tenemos una frecuencia de 0 a 60 hercios, consumo de potencia de 2 watts máximo. La repetibilidad es de más o menos 1% de la medida. La temperatura del proceso que soporta es de menos 40 a 85 grados. El rango de presión es de menos 1 a 35 bares. Tiene una constante dieléctrica de mínima de 1,5. Aparte tiene su rango de medición de 70 litros. En los motivos de los cuales hemos tomado a este son la implementación del presente elemento es idóneo para el tanque de almacenamiento del agua del sistema de 50 litros, que esta es la medida que estamos utilizando. El sensor cuenta también con un alto nivel de precisión referente al nivel máximo y mínimo. Cumple con las condiciones de presión, de temperatura que demanda el proceso de riego. Como podemos ver, aquí está la figura. Vamos ahorita a hablar del otro, que es el transmisor de nivel Siemens Citrans Probe LR, los cuales, como tenemos las características y motivos de selección, les voy a decir. En las características tenemos el campo de aplicación que es igual de líquidos, lodos. También tenemos un rango de medición de 0 a 70 litros, salida analógica de 4 a 20 miliamperios, tiene una precisión de más o menos 1%, temperatura del proceso es de menos 40 a 80 grados centígrados, tiene un rango de presión de 5 bares, repetibilidad de más o menos 5 milímetros, una alimentación de máximo de 30 voltios. El motivo de selección de esto, como podemos ver, es que posee una precisión de medición altamente eficaz. Además, comparte la compatibilidad con el sensor Siemens Wojtek CL200. Cumple perfectamente con los rangos de temperatura y presión solicitados por el proceso de riego. Como podemos ver, aquí está la gráfica del, del transmisor. También vamos a hablar sobre el controlador de nivel Siemens Citrans, el Multiranger de 100 a 200. Las características que tenemos en este es una entrada analógica de 4 a 20 miliamperios, tiene un relé de 5 amperios hasta 250 voltios, una salida de, una salida de miliamperios de 4 a 20 miliamperios, una resolución de 0,1% del rango, desviación de medida de 0,25 grados del rango, una compensación de temperatura de menos 50 a 150 grados centígrados, un montaje en el panel de 1,50 kilogramos, tiene una categoría de instalación 2 y un tipo de protección IP65 que soporta el agua y un clima medio adverso. En los motivos de selección, tenemos una compatibilidad con el transmisor de nivel Siemens Citrans Pobre LR. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica del sensor de temperatura. En, Vamos también a hablar de la válvula de diafragma neumático GEMU 695. En este caso, las características que tiene este es la temperatura del fluido de menos de 10 grados centígrados a 80 grados centígrados, presión de trabajo de 0 a 10 bares, diámetro nominal de 120, forma de cuerpo es cuerpo paso recto, tipos de conexión tiene brida, estándares de conexión ANSI, ASME, BS, materiales de diafragma EPDM, FKM, NBR, conformidades EAC, FDA. En el motivo de selección de este, podemos ver que nos permite mantener la presión del sistema dentro de los rangos de demanda del mismo, el cual se encuentra entre 0 a 4 bares. Además de aquello, encaja perfectamente con la temperatura de funcionamiento del proceso, que oscila entre 30 a 60 grados centígrados. Como podemos ver, aquí tenemos la foto. En las conclusiones que pudimos sacar de este proceso, estas son las tres más importantes.